Hola a todos, soy Alicia Pérez, ingeniera de soluciones SIS y especialista en minería de telemática. Y les quiero dar la más cordial bienvenida a este primer episodio del podcast de telemática. El día de hoy no me encuentro sola, me encuentro acompañada de dos maravillosas mujeres y de hecho estaré en la conducción de este primer podcast con Carmen Cárdenas. Hola a todos, soy Carmen Cárdenas y yo soy Sales Manager de Telemática. Y como dice Alicia, hoy iniciaremos este proyecto en el que buscamos difundir el GIS. ¿Qué esperamos sea de su agrado? En cada episodio tendremos un invitado especial que nos contará su experiencia de ARGIS dentro de su organización. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentarles a Jenny Vázquez Acuña. Jenny es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con grado de maestro en gestión de riesgo de desastres en la Universidad Nacional de Ingeniería y grado de máster en gestión integral de medio natural en la Universidad de Andalucía. También es evaluadora de riesgos acreditada por el CENEPRED y actualmente es coordinadora de geoprocesos en Andes. Jenny tiene amplia experiencia en la evaluación y supervisor de peligros geológicos, así como conocimiento y manejo en el modelamiento de información geoambiental mediante sistemas de información geográfica, con un amplio manejo avanzado en tecnologías geoespaciales como ARGIS. De hecho, Jenny ha trabajado en la implementación de modelos de análisis orientados a la evaluación de riesgo de desastres. Jenny también cuenta con experiencia en la gestión de procesos de recolección, validación y procesamiento de datos espaciales en dispositivos móviles. Por otro lado, Jenny ha desarrollado estudios en supervisión y análisis geotécnico, como estabilidad de taludes, supervisión y ejecución de campañas de investigación geotécnica, así como el desarrollo de proyectos de investigación en geociencias. Adelante, Jenny. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio, que lo encuentro muy interesante. En realidad es una manera importante de transmitir los conocimientos en GIS. Quiero comentarles también acerca de Andes. Andes es una empresa que, como bien han mencionado, trabaja en proyectos de ingeniería en todas las fases que conlleva el desarrollo de estos proyectos y nos caracterizamos mucho por ofrecer soluciones con calidad, soluciones de respuesta rápida y sobre todo de siempre presentar proyectos innovadores, respuestas innovadores para cada uno de nuestros clientes, que están casi todos en la industria minera. Tenemos un buen posicionamiento en la región con más de 900 proyectos, ¿no? Entonces, es una empresa consultora que nos permite desarrollar muchas cosas, ¿no? Y una de estas cosas son los proyectos que nosotros vamos viendo con ARGIS, ¿no? Excelente, muchas gracias, Jenny. Y sí, comentamos un poquito de Andes. Esta es una empresa que brinda servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo y supervisión de proyectos ambientales, electromecánicos, civiles y de construcción, principalmente para la industria minera y energética. Entonces, sin más, iniciemos. Perfecto, Jenny. Cuéntanos, ¿qué situaciones o retos enfrentó Andes para que ustedes decidieran acudir hacia ARGIS? Bueno, retos todo el tiempo, digamos, todas las fases en las que trabajamos tenemos que resolver problemas. Y eso es súper retador y también es bueno porque vamos integrando nuevas soluciones. Entonces, nosotros decidimos implementar los proyectos utilizando ArcGIS de diferentes formas, ¿no? Una forma importante fue utilizando mapas de peligro sísmico. ¿Por qué? Porque ArcGIS nos ofrece una plataforma en donde podemos implementar distintos tipos de datos de diferentes áreas y tenerlos a la mano, al alcance. Entonces, por ejemplo, los proyectos relacionados a peligro sísmico que tienen que ver con la sismicidad en un lugar determinado, nos muestran una serie de datos relacionados a sismos que muestran diferentes características de magnitud, de profundidad. Entonces, ArcGIS es una herramienta que nos permite a nosotros seleccionar cada uno de estos elementos y eso ya nos da una forma interesante de analizar cada uno de estos estudios, ¿no? Entonces, ese es el plus que nosotros vamos implementando o reconociendo en los análisis. Excelente, me encanta que Aris esté presente dentro de los procesos de la empresa. Y justamente mi segunda pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué papel juega la suite tecnológica ARGIS actualmente en Andes? ¿Qué servicios han implementado o perfeccionado con todo lo que esta nos da actualmente? La empresa tiene distintas áreas.
Y como tal, lo utilizamos de diferentes maneras. Por ejemplo, el área de hidrología hidráulica trabaja con diferentes tipos de rasters en donde indican los tiempos de llegada de los relaves hacia un punto. Y esto es bien interesante porque esto va a dar un criterio a los ingenieros para saber qué tan peligroso es la zona que está ubicada cerca o lejano de un relave, ¿no? Cómo se puede, digamos, cómo este puede llegar a afectar a estas zonas. Entonces, como la empresa es especialista en el análisis de relaves, de estas estructuras y sus componentes, necesita manejar estos conocimientos y el ARGIS nos ayuda con eso. Otro campo importante también es en el área de medio ambiente. En el área de medio ambiente se desarrollan todos los mapas, digamos, en los aspectos físicos, para luego implementarlos en los estudios de modificación de impacto ambiental que se van desarrollando en la empresa, ¿no? Entonces, toda esta parte. También en el área de geotecnia, como les dije, también lo utilizamos bastante, la parte de los estudios de peligro sísmico, ¿no? Para reconocer estas zonas y las características que conlleva a nivel de sismicidad y a la vez obtener parámetros que van a utilizarse en estudios más avanzados. Pero a la par también tratamos de implementar proyectos de innovación, digamos, proyectos piloto para ver qué otros usos se les puede dar al software, ¿no? Por ejemplo, un proyecto piloto bien interesante que se hizo fue la implementación de toma de datos en campo utilizando el software de extensión de ArcGIS Survey 123. Eso también fue un cambio que en realidad se hizo en este proyecto, en donde desarrollamos diversos formatos para que los ingenieros de campo pudieran recolectar la información. Para eso tuvimos que ver los formatos que utilizaban, los fuimos desarrollando en esta plataforma que lo muestra o te orienta a hacer estos formatos de manera fácil, ¿no? De manera bien intuitiva, ¿no? Entonces los desarrollamos y luego estos fueron llevados a campo. Y ahí hay algo bien importante que mencionar, porque estos datos pueden ser colectados en varios dispositivos móviles, ¿no? Y a la par, cuando ya se reseccionan estos datos, los podemos ver en tiempo real. Entonces, este es un proyecto que se está tratando de implementar y que en realidad pensamos que sí puede tener bastante éxito, ¿no? Dejar el papel en el campo es cambiar un paradigma, porque toda la vida estamos acostumbrados a tomar estos datos en papel y que también es un proceso riesgoso porque pueden pasar muchas situaciones, ¿no? Pero estamos tratando de implementarlo. Otro proyecto también que tratamos de innovar o de complementar es también la creación de una base de datos. Como ustedes saben, en los estudios de geotecnia se toman muchos datos en campo, ¿no? Todas estas campañas geotécnicas implican que los ingenieros tienen que ir a terreno y en campo tomar datos de, por ejemplo, de calicatas o datos de perforaciones, o datos que tienen que ver con estudios geofísicos. Entonces, toda esta data es un conjunto de información que muchas veces tiene cada especialista, ¿no? Entonces, ArcGIS nos ayuda a crear una plataforma de base de datos. Para esto es muy importante la comunicación que uno tiene con los ingenieros que van desarrollando estos estudios de ingeniería, ¿no? Tienes que conversar con ellos y preguntarles y decirles qué es lo que necesitas ver, qué es lo que necesitas tener a la mano. Sus respuestas nos dan una idea de la estructura de qué va a tener esa base de datos, ¿no? Que a veces uno como que tiene una idea, ya yo quiero hacer esta base de datos con los datos o la información que yo tengo, los raster que yo tengo, los shapes que yo manejo, pero no es tan así. O sea, la integración de los datos y ver en dónde están es muy importante. Entonces, una vez que ellos ya nos comentaron qué datos querían, desarrollamos este proyecto piloto de las bases de datos con el objetivo de que ellos tengan acceso a esta información. Entonces, como ustedes podrán imaginar, muchas veces se tienen muchos proyectos o se tiene mucha información en un solo lugar y eso puede resultar abrumador porque encuentras todos los datos juntos. Entonces, ahí es donde ArcGIS entra y nos da esas herramientas para poder verlo de una manera integral, ¿no? Entonces, esos son más o menos los proyectos que tenemos y los que estamos tratando de implementar. Buenísimo, Jenny. Algo que resaltaste es, en el caso, por ejemplo, de la aplicación móvil de Survey 123, es su facilidad, ¿no? Para poder construir formularios. En ese sentido, para ti, digamos, antes de conocer la herramienta, me imagino que era un proceso manual, que te tomaba tiempo, digamos, en recolectar la información en papel, ¿correcto? Y pues ahora, efectivamente, con Survey 123 este proceso es mucho más sencillo, ¿no? Como herramienta que permite conectar el campo con la oficina.
Si nos pudieras decir cuáles han sido las eficiencias que ARGIS les ha otorgado a sus principales clientes, ¿tendrás ahí por ahí algo que comentarnos al respecto? Sí, bueno, revisando los datos, más o menos recuerdo que cuando pasamos a hacer estos mapas de peligro sísmico, fue un cambio, ¿no? Un cambio en el que tuvimos que desarrollar o trabajar con model builders, con esto, digamos, con estas opciones, para hacer que los planos muestren esta información tan compleja, ¿no? Y entonces que lo muestren de una manera, digamos, intuitiva para las personas que van a ver estos datos, ¿no? Entonces, este cambio nos ayudó a nosotros a disminuir en un 50% el tiempo en que nosotros realizábamos los mapas antes, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque vemos de que se puede utilizar de manera eficiente el programa, ¿no? Entonces, sí, y de hecho que si, digamos, si tratamos de implementar un poco más en varios proyectos, los del Survey 1, 2, 3, vamos a ver cambios significativos en la toma de datos, ¿no? Claro, y también resaltar que hay indicadores de eficiencia que también se han visto en los clientes, porque justamente este proyecto que hablabas de la integración de la base de datos seguro nos ha ayudado a disminuir la duplicidad de trabajo, menos hora hombre y en general, ¿no? Todos los proyectos que ustedes han implementado seguramente les han significado una disminución en sus indicadores, en general una mejora en los indicadores. Entonces, sabemos que dentro de Andes se desarrollan distintos proyectos con ARGIS, como por ejemplo proyectos dentro del área de geología que se integran con estudios de riesgo geológico y gestión de riesgo de desastres. Coméntanos un poco sobre ello, qué aplicaciones de la suite utilizan actualmente, Jenny. Bueno, antes siempre ha desarrollado proyectos que tienen que ver con los aspectos geotécnicos y eso también implica el reconocimiento de zonas en donde podrían ocurrir diferentes eventos. Entonces, para esto han desarrollado tradicionalmente los estudios de peligros geológicos. El desarrollo de estos estudios implica un trabajo de gabinete importante. ¿Por qué? En esta parte de gabinete nosotros vamos reconociendo con el uso de imágenes satelitales dónde están ubicados posibles eventos, no sé, digamos deslizamientos o flujos de detritos. Entonces, cuando ya en este trabajo previo tenemos reconocidos todos estos elementos, ya vamos con la seguridad a campo para recoger esta información y verificar lo que ya hemos visto. Entonces, si tenemos un buen análisis de imágenes satelitales, si usamos y tenemos un buen uso del software, ya vamos con la seguridad a campo para verificar todo esto. Entonces, una vez que ya tenemos, digamos, todo este inventario de peligros geológicos, todos estos eventos, ya, digamos, procedemos a avanzar o a tener estudios más avanzados, pero ya tenemos un panorama bastante general de dónde ocurren estos eventos. Eso por un lado. Y también, por otro lado, estamos implementando o estamos desarrollando estudios de gestión de riesgos de desastres. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos de desastres? Es un tema que no solamente tiene importancia a nivel nacional o a nivel de Estado, sino que también tiene mucha importancia en la industria minera. ¿Por qué? Porque los proyectos en donde se desarrollan diferentes niveles de ingeniería tienen que reconocer estas zonas en donde van a ocurrir estos eventos. Y para eso nosotros contamos con distintos modelos que pueden reconocer estas zonas. Por ejemplo, podemos desarrollar modelos de susceptibilidad, modelos de peligro, modelos de vulnerabilidad y modelos de riesgo, ¿no? Todos estos modelos están dentro de la gestión prospectiva, de la gestión de riesgos de desastre, en donde se zonifica y se reconoce dónde podrían ocurrir o dónde ya ocurrieron también estos eventos, ¿no? Por ejemplo, para un mapa de susceptibilidad es muy importante tener conocimiento de los inputs que vamos a trabajar. Si, digamos, estamos en una zona en donde sabemos que la ocurrencia de sismos es constante todos los años, digamos, entonces sabemos cuáles son los factores que influyen para la ocurrencia de los deslizamientos. Por ejemplo, la litología, o tipos de rocas que estén alteradas, o el tipo de pendiente, entre otras características, ¿no? Mencionando de manera general, porque en realidad estos son parámetros muy, muy especializados. Entonces, los determinamos, los conocemos, y ahí es donde entra ARGIS. ARGIS nos permite a nosotros hacer la unificación de esta información y hacer la multiplicación de rasters, ¿no? Que digamos, es una opción que es como bastante natural en el ARGIS, pero lo interesante de esto es que ahí nosotros podemos darle estos pesos ponderados.
Y estos pesos ponderados, digamos, tienen muchas formas de mostrarse, ¿no? Tienen metodologías multicriterio, que también se pueden realizar y que van de acuerdo a la experiencia de los ingenieros, pero también se pueden realizar o desarrollar empleando metodologías estadísticas, ¿no? Digamos, y estas metodologías estadísticas se desarrollan con parámetros muy puntuales. Y ArcGIS tiene esas herramientas que te ayudan a que todo sea más fácil. Y finalmente nosotros obtenemos estos modelos en donde zonificamos y vemos los sectores en donde han ocurrido, por ejemplo, deslizamientos, pero hay una probabilidad muy alta de que puedan volver a ocurrir, ¿no? Zonificamos mostrándolos con susceptibilidad o, digamos, o en otros casos, en otros modelos con peligro o riesgo muy bajo, medio y muy alto. Entonces, sin duda, son una herramienta fundamental en la gestión de riesgos de desastres. Buenísimo, eso es un tema fundamental para el desarrollo del país, tanto de la población como de las empresas privadas, ¿no? En este caso, las empresas mineras. De hecho, estas capacidades que tiene ArcGIS para modelar todos estos datos y aplicando el análisis espacial, que es básicamente coger datos de diversas partes y ponderarlos, como tú dices, para encontrar estas zonas, digamos, más peligrosas y justamente que ahí una minera pueda tomar acción preventiva, ¿no? O también la población en general, sobre todo teniendo en cuenta episodios como los que se vienen, como el fenómeno del Niño global. Y en ese sentido, creo que también es importante que todo este gran trabajo que ustedes hacen, pues, pueda ser también compartido, ¿no? Porque una cosa es el análisis, pero, digamos, para que ya cumpla todo el ciclo, tiene que ser muy compartido como tal. En ese sentido, Jenny, quiero que nos comentes sobre los tableros de control, ¿no? Que ustedes están utilizando, que proporciona ArcGIS. ¿Cómo los están trabajando dentro de Andes? Sí, los tableros de control son una herramienta estupenda, porque como tú dijiste, ¿no? Muchas veces trabajamos, hacemos el análisis, obtenemos resultados con distintos parámetros y los reflejamos en plano. Pero el tablero de control te permite sintetizar toda esa información en distintos frentes y así uno toma mejores decisiones. Cuando tú tienes la información en un solo lugar, eres capaz de tomar mejores acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma interesante de utilizar los tableros de control es que en estos paneles pongamos los niveles de riesgo en una zona específica. Y lo bueno del panel de control es que tú automáticamente tienes acceso al mapa como tal. Entonces puedes ver los cambios graduales que tiene el mapa en el desarrollo del trabajo. Y además también entiendo que se pueden analizar los resultados de los datos tomados con Survey 123 en el panel de control. Entonces, puedes ir alimentando de forma, digamos, automática, interactiva ese panel de control. O, por ejemplo, yo estuve viendo una capacitación que hicieron con un video específico en donde los tableros de control se aplicaban a las presas de relave. Y lo encontré tan interesante porque ahí también veía, ¿no?, cómo la presa de relave se iba cambiando con el análisis de imágenes satelitales y a la vez cómo tenían unos cuadros donde también mostraban los niveles de peligro. O sea, de hecho, de todas maneras voy a tratar de implementar esta tecnología o implementarla porque son necesidades que nosotros tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ver de forma rápida y ágil la información para tomar decisiones. Y hacerlo, además, es súper intuitivo, o sea, no es nada complejo. En realidad, el software de ArcGIS para hacer estos tableros te da esas herramientas, ¿no? Donde si tú conoces bien tu trabajo, si tú sabes cómo se ha ido desarrollando en los diferentes niveles de ingeniería, va a ser súper fácil armarlo. Y sobre todo compartirlo, porque en realidad cualquier persona lo puede visualizar, ¿no? Entonces ahí eso es súper, súper importante. Excelente, excelente, Jenny. Y justo en este tenor, ¿no? ¿Qué recomendaciones quisieras compartir a cualquier empresa que esté en miras de utilizar el GIS o que solamente lo utiliza para tareas específicas, algunos análisis pues aislados, ¿no? ¿Qué sugerirías? Bueno, muchas veces tenemos esa concepción errada, y lo digo así, que este software tan potente es solamente útil para elaborar mapas,
Y nada más lejos de eso. En realidad, ArcGIS es un software que tiene una capacidad increíble para analizar datos. O sea, mientras tú tengas datos de calidad, puedes hacer análisis increíbles, ¿no? Como yo les estaba diciendo ahora, este análisis en donde en un modelo podemos unificar dónde podrían ocurrir deslizamientos. Y todo esto gracias a las tecnologías. Y así, este es solamente un ejemplo, ¿no? Porque en realidad cada industria tendrá sus propias necesidades y las formas de desarrollar nuevas ideas, ¿no? Entonces, eso, que se animen a dar un paso más allá y a utilizar los recursos que provee ArcGIS. Y de pronto que se capaciten también, ¿verdad? No sé, Sí. ¿con qué frecuencia tú has tomado cursos o te has documentado sobre estas novedades? Sí, nosotros siempre estamos en constante interacción y tomamos cursos, digamos, varios cursos para poder tener conocimiento de los cambios que ha tenido el software, ¿no? Ahora estamos utilizando ya el ArcGIS Pro y eso es súper importante. Entonces, para eso también uno tiene que complementar su capacidad con estas capacitaciones y que en telemática son así como súper interactivas, uno las puede desarrollar, digamos, con sus propios tiempos y sobre todo lo que a mí me gusta de las capacitaciones es de que te dan, digamos, los tips así precisos, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya uno va desarrollando más cosas. Así que sí, muy recomendadas las capacitaciones. Así es, para sacarle el mayor provecho a la tecnología geoespacial es necesario que nuestros usuarios pues se capaciten para que dejen de utilizar tal vez el software, como tú dices, ¿no? Como solo para hacer mapas y puedan sacarle todas estas ventajas en lo que confiere a recolección de datos en campo, compartir información, generar este entorno colaborativo para que también diversas áreas de la empresa puedan pues hacer uso como tal. Exacto. Excelente. Bueno, estamos ya llegando al final de este primer episodio del podcast de Telemática. Jenny, te queremos agradecer en nombre de Telemática, en nombre nuestro también, Carmen y mío, por tu predisposición, por brindarnos esta información tan valiosa de cómo los sistemas de información geográfica pueden ser aplicados para la gestión del riesgo de desastres, para temas geotécnicos y cómo toda esta información pues, puede ser compartida, ¿no? En beneficio de la población, en beneficio de la calidad de vida de las comunidades peruanas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Reitero, estos son espacios únicos para poder compartir la información con la comunidad GIS. O sea, muchas veces tenemos grandes ideas, tenemos acceso al software, pero es muy importante compartir este conocimiento, ¿no? Y qué mejor que estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Y a todos nuestros espectadores los invitamos a suscribirse a este canal, darle like, comentar, compartir si les ha gustado. También nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Telemática Perú. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y ahora también en TikTok. Y también los invitamos a seguir a Andes. Ellos están, acá abajo va a aparecer su página web y también en sus redes sociales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos en un siguiente episodio del podcast. Hasta la próxima. Nos vemos.